Quienes hayan tenido una experiencia con la parálisis del sueño, aquellas personas que hubiesen sido raptados de niños por una bruja, o aquellos individuos que durante un sueño se sientan invadidos, será quienes más entiendan lo que estoy a punto de contarles. En ocasiones, las criaturas más oscuras pueden interesarse en nosotros, ya sea porque tengamos algo que ellos quieren, porque seamos presas fáciles o simplemente porque somos los más aptos para sus siniestros planes. Estas criaturas, seres abominables del bajo mundo, son conocidos por su naturaleza sombría y malévola, que utilizando artimañas y enredos, nos conducen hacia la perdición. Para muchos, la criatura más famosa de este tipo es Lilith. Y yo soy el documentalista, y esto es Lilith, la bruja de la noche. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Mesopotamia tiene una larga y rica historia ligada a ella. Fue donde, hace unos 12.000 años, comenzó la revolución neolítica. Fue el periodo de tiempo en el que, como especie, pasamos de ser cazadores-recolectores errantes a personas que echaron raíces firmes y que empezaron a cultivar sus propios alimentos en lugar de buscarlos para sobrevivir. En ese sentido, Mesopotamia puede considerarse la cuna definitiva de la civilización, y fue en el corazón de Mesopotamia, donde la más peligrosa de todas las muchas y variadas súcubos de la historia decidió empezar su cacería. Su nombre era Lilith, y cazar es un término muy apropiado para ella, ya que Lilith perseguía y acosaba sin piedad a sus víctimas hasta conseguir lo que quería: sexo. Pero no te apresures, el sexo no solo es bueno por la procreación y el placer que se obtiene de él, sino que, además, hay algo llamado energía sexual. Cabe señalar que algunas religiones, como las que se adhirieron al judaísmo y a la fe pagana, veneran a Lilith. El nombre en sí, Lilith, es muy importante, al igual que la palabra incubus. Tiene un significado profundo y antiguo. Pero Lilith, para efectos de este video, significa la bruja de la noche. Este es un término muy apropiado, sin duda. Para la gente de Mesopotamia, Lilith debía ser evitada a toda costa, si era posible, por supuesto. No obstante, sus formas seductoras y manipuladoras hacían que la mayoría de los hombres no pudieran resistirse a sus hipnóticos encantos, que parecían exquisitos, pero que, en realidad, no eran nada de eso. Ni siquiera el propio Adán, sí, ese Adán del Antiguo Testamento, fue capaz de mantenerse alejado de ella, como después descubriremos. En cuanto a su modus operandi, se decía que Lilith irrumpía sigilosamente en las casas y dormitorios de las víctimas en plena noche. De acuerdo a la tradición, Lilith aparece entre la 1 y las 3 de la madrugada, que es cuando la mayor parte de la actividad sobrenatural sigue ocurriendo hoy en día, sin importar los milenios atrás y sobre todo cuando la luna llena brilla. Se cuenta que Lilith retira cuidadosamente las sábanas de la cama de su condenado, se asegura de que el hombre esté de espaldas y luego procede a manipularlo sexualmente, normalmente mientras duerme. En ocasiones, los hombres despertamos, pero lo hacemos en un estado de parálisis del sueño. Lilith se asegura de que el hombre eyacule rápidamente. No hay nada de naturaleza amorosa o sensual en todo esto. En realidad, se trata de una astuta argucia demoníaca.
Se dice que Lilith necesita energía sexual y esperma, que luego utiliza para crear su propia descendencia. Basta una gota del líquido masculino para lograr su malicioso plan. Los hijos de Lilith son monstruos horribles, medio humanos, medio demoníacos. En cuanto a las víctimas, se despiertan débiles y cansadas, algo que solo empeoraba cuando Lilith repetía las visitas en la madrugada y volvía para agotar sus energías. ¿Has tenido sueños sexuales y luego por la mañana te levantas sin energía? Quizás fuiste visitado por una súcubo. No es de extrañar que Lilith tuviera unos lazos tan inextricables con Mesopotamia, y concretamente con los babilonios y los sumerios. En ambas culturas existía una fuerte creencia de que los demonios estaban literalmente en todas partes, manipulando y maquineando como les parecía despiadadamente, y en formas que dejaban claro que la gente de la época en particular era simplemente el juguete de los demonios, usándolos, abusando de ellos y aterrorizándolos como les pareciera. Los demonios femeninos eran particularmente temidos por la gente, ya que eran vistos, más que cualquier otro, como aquellos que debían ser evitados a toda costa. Lilith era definitivamente la principal de todos ellos, su madre, su líder, su reina, madre de demonios y demonisas. Gran parte de la información de los conocimientos que tenemos sobre Lilith y los súcubos mesopotámicos provienen de un libro innovador que se publicó en 1903. Su título era Devils and Evil Spirits of Babylonia. El autor fue Reginald C. Thompson. Era un arqueólogo inglés que realizó numerosas excavaciones en antiguos yacimientos de Oriente Próximo, cerca de lo que hoy es la ciudad de Mosul, en Irak. Nínive es conocida por ser la ciudad más grande del mundo hasta el año 600 a.C. aproximadamente. En el transcurso de sus excavaciones, Thompson entabló amistad con muchos de los habitantes de la zona, lo que le permitió conocer pronto las antiguas leyendas del íncubo y el súcubo, que, según supo, aún se creían y aceptaban en los siglos XIX y XX. A Thompson le fascinaban, pero también le inquietaban las historias de Lilith y su variopinto grupo de monstruos nocturnos. El resultado, decidió relatar la historia de los demonios de la zona en su mencionado y ahora aclamado libro. Para muchos, el libro fue una llamada de atención. Las leyendas de antaño eran más que leyendas, y las criaturas de antaño seguían estando entre nosotros. Y yo soy el documentalista, y esto fue Lilith, la bruja de la noche. ¿Te gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros dos canales, de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos dos canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.